Hola mis hermanos de Bethsaida. Me alegra mucho saludarlos, así sea por este medio electrónico. Doy gracias al Señor por permitirnos seguir conectados, seguir estudiando la palabra, que es lo más importante, y seguir en comunión. Pues a pesar de que físicamente no estemos cerca, pero espiritualmente sí. Y el que nos une espiritualmente es nuestro Señor. Entonces, gracias al Señor por esa oportunidad. En otro video espero haberles enviado mis saludos, bueno, más formal, con mi esposa, con mi bebé, con Anto, para que la vean, para que la puedan, bueno, puedan ver la gracia de Dios en la vida de ella, en su crecimiento y en todo lo que el Señor nos permite vivir, mis hermanos. Sabemos que no son tiempos fáciles, sabemos que no son tiempos agradables muchas veces para alguno de nosotros. Sin embargo, hay que ver las cosas a la manera de Dios, en la perspectiva del Señor. Entonces espero que también ya hayan orado por la enseñanza y hoy vamos a ver algo del arresto del Señor Jesús, ¿sí? Vamos a ver unos aspectos muy generales de su arresto. No va a ser como tal un estudio inductivo versículo a versículo, pero creo que el panorama que vamos a mirar en la escritura nos va a dar un poco de claridad, nos va a dar un poco de ánimo, de sentido en todo lo que estamos viviendo a través de lo que el Señor Jesucristo vivió, a través de todo lo que fue esto, a través de estas circunstancias que tampoco fueron muy agradables, ¿sí? Tampoco fueron muy gratas, principalmente para Él, para sus discípulos, en cuanto a su humanidad y todo lo que venía. Bueno, entonces quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Saben ustedes lo que pasa por la mente de una persona que va a morir en las próximas 24 horas? Ahora, esta persona que va a morir en las próximas 24 horas va a ser ejecutada por medio de un juicio o por medio de, mm, sí, de un juicio o de un castigo en pena capital por algún crimen que ha cometido. Entonces yo vi algunas especificaciones, características muy generales. Pueden variar, no sé si son en todas las cárceles, pero en cuanto a las personas que están presas, que les han dictaminado la pena capital, la muerte, por algún tipo de crimen. Entonces encontré por internet estos puntos de qué pasa por la mente de una persona de esas y qué vive, qué está viviendo esta persona, qué está pasando las últimas 24 horas de su vida. Bueno, según esta información que encontré, la noticia que le dan al preso, o sí, al preso, al capturado, debe ser con anticipación de un día, mínimo debe ser de un día. Entonces, fíjese, desde ahí ya empieza la tortura psicológica. Llevan al preso al pabellón de la muerte en algunas cárceles, un área designada de toda la cárcel en que los presos esperan su ejecución. Es un área especial donde los tienen y todos los demás presos, todos los demás saben que aquellos que estén ahí en este pabellón, en este corredor de la muerte, están próximos a morir. De ahí, cuando ya se acerca el momento, lo llevan a un lugar conocido como la Casa de la Muerte, donde revisan muy bien a la persona de que no lleve armas, que no lleve algo o no sé, para impedir su ejecución, porque muchos de estos presos, antes de ser ejecutados, intentan suicidarse, intentan quitarse la vida ellos mismos antes de que otra persona pues atente contra ellos. Se dice que después de dormir esa última noche, no primera noche, la última, levantan al preso al condenado a las 4:30 am para empezar una agenda pre-ejecución, donde primero le toman por escrito las últimas peticiones. Entonces ahí
tiene todo un día, bueno, no todo un día, sino más o menos un tiempo, donde a esta persona se le da la oportunidad de pedir su última comida, de hacer su última llamada, de ver antes de la mañana, antes de las 8 de la mañana, perdón, a sus familiares por última vez, los que le permitan estar ahí, o a sus amigos o sus conocidos. A las 10:30 de la mañana dice que le sirven su último desayuno, luego le dan un tiempo para que siga reflexionando de su crimen, de lo que ha hecho. Si tiene que confesar algo más, entonces le dan esta oportunidad para que confiese, para que hable. Y pues también le permiten escribir, le pasan varias hojas, no sé, de pronto un lápiz, un esfero o algo para que él pueda escribir, o alguien le toma nota de lo que quiera escribir. Y a las 3 de la tarde dicen que le rapan el cabello al condenado o a la condenada por si es ejecución por silla eléctrica. Yo sé que todo esto suena terrible, mis hermanos, de pronto se preguntarán, ¿y por qué está diciendo todo esto? ¿A qué viene todo esto? Pero es importante por una razón y ya se las voy a decir. Seguido de su corte de cabello, le dan su último almuerzo, su última comida, tardecito, y dicen que permiten hasta $20 para que él pueda pedir su última comida. Entonces, pues imagínense, con $20 sería bastante plata para que este personaje pueda comerse lo último, no sé, un exquisito plato costoso. Y de 6 a 8 de la noche es aproximadamente el tiempo de ejecución. Puede variar según el lugar, como les decía, la cárcel, el país y todo esto. Ahora, ¿por qué todo esto? Pongámonos en contexto. A una persona que la van a ejecutar, ¿qué le pasa por su mente? ¿Qué siente? ¿Sí? Muchas personas antes de todo esto, mientras los están llevando a este sitio de ejecución, dicen una cantidad de cosas, barbaridades, maldicen. Otros intentan pelear, otros intentan sobornar, intentan hacer miles de cosas, ¿sí? Todo esto por la muerte, porque saben que van a morir, ¿sí? Ahora, vámonos a Lucas capítulo 22, mis hermanos, versículos 47 al 53. Lucas capítulo 22, versículos 47 al 53. Y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo también pasó por ese momento. Nuestro Señor Jesucristo también estuvo a un día o a 2 o a 3, exactamente no me acuerdo en este momento, de su hora, de la hora de ejecución, de la hora de entregar su vida. Y vamos a ver que así como estas personas o como cualquier otro, él se sintió de esa manera, ¿sí? Pero vamos a ver por qué y cuál era su temor. Si realmente su temor era a morir. Y todo esto, obviamente, tiene que ver con el arresto de nuestro Señor. Entonces leo Lucas capítulo 22, versículo 47 al 53. Dice la palabra: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta, ya dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. No solamente en Lucas tenemos este acontecimiento, también lo tenemos en Mateo 26, 47 a 53,
Marcos capítulo 14, 43 al 50 y Juan 18, 2 al 11. Sin embargo, por el tiempo no alcanzamos a mirar todas las referencias. Ahora bien, vamos a hacernos, mis hermanos, 4 preguntas muy importantes acerca del arresto de nuestro Señor. Viendo todo el contexto de lo que pasa por la mente, de lo que siente una persona que va a ser ejecutada. Vamos a preguntarnos, primero, ¿por qué lo arrestaron? Segundo, ¿por qué Jesús no se defendió? Tercero, ¿fue el arresto un cumplimiento profético? Y cuarto, ¿qué aprendemos del arresto de Jesús? Estas 4 preguntas se las vamos a hacer a los textos, a la escritura, y la misma palabra nos lo va a responder. Entonces empezamos con la primera. ¿Por qué lo arrestaron? Los líderes religiosos temían a una revuelta del pueblo porque le tenían por profeta, ¿sí? Hablando desde la perspectiva humana. ¿Por qué? Porque humanamente el Sanedrín, los judíos, los religiosos, traman este arresto. ¿Por qué no lo desaparecen? ¿Por qué no lo matan como muchas veces habían planeado? Atentar contra él, quitarle la vida, decir falso testimonio ante el imperio y bueno, miles de cosas. Pero vamos a ver por qué sucede esto. Entonces, temían al pueblo porque le tenían por profeta y también les preocupaba cómo iba a responder el imperio si esto llegara a suceder. Recuerden, mis hermanos, que el imperio en ese tiempo, Roma, estaba por encima de Judea, de Samaria, de Galilea, de toda esta región. Entonces había una correlación entre los líderes religiosos y el imperio para poder gobernar a todo el pueblo. Entonces no querían perder el favor de los romanos a causa de una multitud embravecida. Y eso lo dice Lucas 20, 19, dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces Lucas nos dice que temían al pueblo, querían echarle mano. Y muchas veces crujían los dientes y pensaban, y uy, cuando se nos presente la oportunidad vamos a hacer con él, mejor dicho, cosas terribles. Pero temían al pueblo, y no solamente al pueblo, también temían al imperio. Ahora, todo esto lo habían planeado, según ellos, para que se viera el arresto como un crimen por parte de Jesús y no una muerte arbitraria donde el pueblo protestaría. Entonces, desde la perspectiva humana, hablando humanamente, ellos están pensando todo esto, están maquinando todo esto para que se vea como un crimen, como que Jesucristo o nuestro Señor Jesús cometió un crimen y debe pagarlo. Y es justo, o sea, ellos se querían ver como justos, de que lo que estaba pasando con Jesús era justo y pues realmente Él debía pagar por todo lo que estaba haciendo. Ahora, desde el punto soberano de Dios, desde la perspectiva de Dios, en la soberanía de Dios no le habían hecho esto antes porque aún no había llegado su hora. No le habían hecho un daño antes de este momento en que lo están arrestando, en lo que leemos en Lucas 22, 47, porque el Señor mismo lo había preparado así, porque Dios en su soberanía lo había organizado para que fuera en este preciso momento. Dice Juan capítulo 7, versículo 30, Juan capítulo 7, versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. La Escritura nos dice que había una hora específica, un momento donde el Hijo de Dios empezaría a entrar a esos sufrimientos o entrar a esos vituperios por el cual el Padre lo había enviado. Ahora, con eso respondemos la primera pregunta. ¿Por qué lo arrestaron? Humanamente, porque los fariseos temían al pueblo, temían al imperio. Segundo, porque en la soberanía de Dios, Dios lo había planeado así, específicamente para la hora en que Dios lo había organizado. Y antes de que llegara su hora, claramente el ministerio del Señor Jesús se extendería por toda esta región de Galilea, Samaria, Judea, predicando, mostrando las obras del Padre. Dios es un Dios de orden y ha planeado las cosas con un propósito especial.
y estos eran sus últimos días o aquí en la tierra como ser humano o como el plan que Dios le había organizado. Entonces, la segunda pregunta, ¿por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué el Señor no se defendió? ¿Por qué hoy en día nuestra cultura alega y nuestra cultura es una defensora de los derechos, de la justicia? Vivimos en una cultura donde a nadie se le pueden vulnerar los derechos, a nadie se le puede pasar por encima, donde hay una dignidad humana y todos tenemos que respetar y todo esto. Sin embargo, porque no fue así con el Señor. Ahora, porque no fue así externamente, sino también internamente. ¿Por qué Él no se defendió? Porque Jesús, el enviado, el Cristo, el Mesías, no venía a hacer su propia voluntad, sino de quien lo había enviado. Juan capítulo 4 nos habla, permítame un segundito, perdonen mis hermanas, Juan capítulo 4 nos habla del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana de Sicar. ¿Se acuerdan? En el pozo de Jacob, donde el Señor llega más o menos como al mediodía, los discípulos han ido a buscar comida, se encuentra con esta mujer, tiene una charla, se revela a ella como el Mesías, ella va a su pueblo, llama a las personas y mientras los discípulos están ahí con la comida que le han traído al Señor, que ya de pronto estaba calientica, o bueno, no sé, y ellos están afanados porque el Señor coma, quizás ya llevaban bastante tiempo sin comer, no sé, de pronto ni habían desayunado, no sé, pero ellos están afanados, dicen, Rabí, o se preguntan, bueno, ¿será que alguien le trajo comida? Dicen, maestro, come, Rabí, mira tu comida, por favor, cómetela. Y el Señor les responde algo muy especial en Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Repito, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿por qué el Señor no se defendió? Simplemente porque para Él, su todo, su comida, era la voluntad del Padre. Así como nosotros en contexto, hoy en día, mis hermanos, si se dan cuenta, la mayor preocupación de las personas hoy en día es qué vamos a comer. Es hasta dónde va a llegar todo esto, es hasta dónde se va a prolongar todo esto, cuál va a ser nuestro sustento, cuál va a ser nuestra comida, qué vamos a comer, ¿sí? Porque ese es el todo. La preocupación por la economía es, al final de cuentas, ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Porque para nosotros, los seres humanos, en materia física, sin comida no hay vida. Entonces, mientras hay comida, pues tranquilos todos. Pero si no hay comida, entonces asústense porque viene el hecatombe o viene una crisis terrible. Pero fíjense que en relación con eso, lo que es para el hombre la comida, ¿qué dice el Señor? Mi comida, mi todo, mi preocupación, mi objetivo, ¿sí? Y todo el énfasis que nosotros los seres humanos, humanamente hablando, le damos a la comida, al sostenimiento del Señor, dice, mi sostenimiento, mi comida, mi vida, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tremendo, ¿no? Su todo era hacer lo que el Padre había determinado desde antes de la fundación del mundo para él. Hechos 2:23 nos dice que por el determinado consejo de Dios. Ahora, Lucas capítulo 22 versículo 42 nos va a dar un aspecto más por qué Jesús no se defendió. En Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, colocándonos en contexto de la introducción, recordemos, una persona que va a ser ejecutada, ¿sí?, el día siguiente. Yo creo que una persona así no puede dormir bien, no puede comer bien, no puede pensar bien. Pero en este momento, el Señor está pasando por un momento similar y aún peor, ¿sí? La Escritura, en las referencias cruzadas en la oración del huerto de Getsemaní, en ese molino, en esa prensa de aceite,
nos habla mucho de la angustia del Señor. Dice que Él llama a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llama aparte y les dice que está angustiado hasta la muerte, o sea, que está en aflicción, que por dentro de él hay una angustia, hay una tensión muy fuerte, y es Lucas, el médico, el que registra en Lucas que su sudor era como grandes gotas de sangre. Entonces piensen en esto, mis hermanos, realmente lo que estaba viviendo el Señor era una angustia terrible, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con copa? La copa se refería a la justa ira de Dios sobre el pecado, y el Señor sabía de la justicia de su Padre. Él sí la conocía. Y fue tan tremendo esto que después de todo esto, adelantándome un poquito, sin ser el énfasis de la enseñanza, el Padre queda satisfecho. Imagínense, la ira de Dios queda satisfecha, o su justicia queda satisfecha en su Hijo. Entonces, cuán increíble y cuán grande tuvo que haber sido esta ira derramada, y el Hijo la conocía y sabía muy bien a qué se iba a enfrentar. No solamente era el hecho del madero, del arresto, era la propia justicia de su Padre derramada sobre él, porque sobre él iba a cargar el pecado de todos los que han creído, los que van a creer en el Señor en una manera voluntaria. Entonces la copa se refiere a la justa ira de Dios, pero él dice, en ese momento donde su mente tiene miles de cosas, para mí lo más importante es la voluntad del Padre. No se haga como yo, sino como tú quieras. Habla desde su humanidad, claro. Porque todo lo que estaba viviendo, ese estrés, esa tensión, esa angustia terrible, tenía que descargarla en oración delante de su Padre, y por eso falla 3 veces. Fue y volvió, fue y volvió, fue y volvió, y encontró a sus discípulos dormidos. Dice un texto más para comprender por qué el Señor no se defendió. Mateo 26:53. Cuando Pedro saca su espada y trata de defenderlo delante de los que lo estaban apresando, el Señor le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Él le pregunta, Pedro, ¿acaso piensas que esto se soluciona defendiéndose? ¿Acaso piensas que esto se soluciona peleando humanamente? O sea, ¿acaso piensas que esto se soluciona mediante la fuerza del hombre? Entonces, fíjense este principio. Todo lo que Dios revela acá es espiritual. Y de igual manera, hoy en día. Fíjense la necesidad del hombre tan grande. Y el Señor pregunta, ¿acaso piensas que esto en el mundo se puede solucionar solamente si hay una cura? Cuando realmente la enfermedad más grave no es un virus, sino es la propia muerte causada por el pecado. Entonces pensemos, no es de esa manera, no es con fuerza humana, y el Señor ya lo ha dicho muchas veces, es Él mismo en su Santo Espíritu. Y dice Mateo 26:54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Le vuelve a hacer otra pregunta. ¿Piensas que es mediante un combate de espada a cuerpo? ¿O piensas, o cómo, más bien, si fuese así, se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mis hermanos, ¿por qué Jesús no se defendió? Porque a pesar de la angustia, de la tensión emocional y de todo lo que humanamente estaba viviendo él, para él fue primero su Padre antes que él. Por eso no se defendió o recurrió a otro tipo de redención, sino la que ya estaba escrita. Y por él dice, ¿cómo se va a cumplir las Escrituras? Lo más importante no era lo que él iba a experimentar, lo que iba a sentir, era lo que estaba escrito de él, claro. De ahí en adelante todo es importante, todos los detalles son muy importantes, pero ¿qué tiene el Señor en la mente en este momento? Lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? La voluntad del Padre. Tremendo. A pesar de todo lo que está viviendo, solo en su mente tiene eso, la voluntad del Padre escrita, revelada, que debe cumplirse, y así se cumplió. Ahora, para contestar a la tercera pregunta, ¿fue el arresto un cumplimiento profético? Claro que sí. Teniendo en cuenta lo que del Cristo, el Mesías, estaba escrito, esto era necesario.
No refiriéndose tanto al momento de su arresto, ¿sí? La profecía del arresto, no, sino a todo lo que empezaba desde el arresto ahí hacia adelante, su muerte y su resurrección, pero empezando desde esta introducción, el arresto. Mateo 26, ya lo leímos, 54. ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que así se haga? ¿Y a qué se refería el Señor? El Señor se refiere a muchos textos acerca de todo este cumplimiento profético. Sin embargo, quiero resaltar estos 3 puntos a lo que se refería el Señor. Dice Mateo 26, 54. Pero ¿cómo entonces, Isaías 53, 7, ya habíamos leído 26, 54, discúlpenme. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado él. En ese momento estaba angustiado. Estaba afligido, sí, supremamente, como ustedes y yo jamás vamos a tener una idea de cómo estaba él. No abrió su boca. Sí, claro, cuando llegan ahí estos soldados y militares y la guardia del templo con palos, con espadas, con antorchas, con miles de cosas, no se defendió. No se refiere a que el Señor nunca profirió palabra. Claro, el Señor cruzó algunas palabras con el sumo sacerdote, cruzó algunas palabras con Poncio Pilato, con algunas personas, pero se refiere a que nunca abrió su boca para defenderse y para objetar todo lo que estaba sucediendo con él. Y como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, quedó en silencio a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Dice seguido, Isaías 53, 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por cárcel y por juicio. Ahí tenemos unos textos proféticos que nos hablan de que claramente iba a empezar un sufrimiento específico, y así como un preso es llevado a la cárcel, él también fue capturado como un criminal, llevado, y antes de eso en su mente están pasando, o en su ser, su espíritu, su alma está viviendo un cúmulo de emociones, de sentimientos, de miles de cosas tremendas por amor al Padre, a través de usted, mi hermano, y a través de mi persona, a través de nosotros los seres humanos que merecíamos estar allí, porque nosotros cual criminales delante de Dios merecíamos todo esto, pero el Señor lo tomó en amor. Y también dice Mateo 26, hablando de la traición de Judas, que ya estaba escrito, y enseguida se acercó a Jesús Judas y dijo: salve maestro, y le besó. Y esto estaba escrito en Salmo 41:9. Salmo 41:9 dice: aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, esta traición, ¿sí?, se prestó para el arresto, para el inicio, para la introducción de todo lo que iba a venir. Ahora, respondiendo la última pregunta, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos del arresto de nuestro Señor? ¿Qué nos enseña Él con esto? Primero, que aún el dolor o sufrimiento humano no están fuera de la soberanía de Dios, mis hermanos. Y lo que debe buscar el creyente, así como lo hizo el Señor, fue la voluntad de quien lo había enviado. Fue hacer lo que el Padre había determinado y acabar su obra. Por encima de todo eso, el Señor ahí en el huerto de Getsemaní, como ya les decía, estaba viviendo algo muy fuerte, ¿sí? Y por encima de todo esto, solamente pensaba en una cosa: la voluntad del que me envió, su palabra. Padre, pasa de mí esta copa, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú quieras. Juan 4:34, ya lo leímos. La comida del Señor es hacer la voluntad del Padre, el todo. Segundo, ¿qué aprendemos de todo esto? Que aquellos que quieran vivir piadosamente, como lo dice 2 Timoteo 3:12, padecerán persecución.
aquellos que quieran seguir al Señor, sus discípulos, o sea, ustedes y yo, mis hermanos, si hemos creído en el Señor, si el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios, vamos a padecer persecución, porque es necesario no solamente que creamos en Él, también como dice otra parte de la Escritura, sino que padezcamos con Él, que padezcamos en su sufrimiento, en su angustia, pero como dice Hebreos, que por el gozo puesto de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. De la misma manera, hay un gozo adelante, hay un gozo al frente que humanamente no se ve, solamente se ve desde la perspectiva espiritual, desde la óptica de Dios. Y el Señor Jesucristo, a pesar de este sufrimiento y a pesar de este dolor, tenía un gozo puesto delante de Él. ¿Y saben cuál era ese gozo? Glorificar al Padre, honrar al Padre a través de cumplir su palabra y, claro, a través de honrarlo y cumplirlo, salvar a muchos o salvar a todos aquellos que crean en Él y que confíen en Él. Ese era su gozo. Segundo, ¿qué aprendemos de todo esto? Que aquellos que, tercero, que el hombre puede y de seguro va a fallar. Humanamente hablando, Judas falló. Pedro, Juan, Jacobo, el círculo íntimo del Señor, le fallaron. Los demás se fueron, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, Dios estaba en control. Dios estaba en control y sabía lo que iba a pasar. Y claro, y a pesar de que el pecado iba a estorbar esa relación de Trinidad, esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y es por eso, mis hermanos, que es esa aflicción tan grande del Señor, porque el pecado, humanamente hablando, temporalmente, pareciera que los iba a separar, ¿sí? Humanamente hablando, iba a estorbar esa relación, porque el Hijo de Dios se hizo pecado, como dice la Escritura. El Padre lo hizo pecado y derramó sobre él su justicia. Pero por encima de todo eso, lo resucitó el Espíritu Santo y realmente resucitó al Hijo de Dios para mostrarle que el Padre había estado ahí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. La cruz es el único sitio donde nosotros podemos ver de una manera más clara lo que es la justicia y el amor a la misma vez. La justicia y la misericordia del Padre a la misma vez. Y el Señor lo estaba viviendo. El Señor humanamente, mis hermanos, no nos ha abandonado, no nos ha dejado. Está con nosotros en su soberanía y a pesar de que los hombres fallen así como le fallaron al Señor, Él nunca va a fallar. Cuarto, lo que podemos aprender de todo esto, gratitud. Una inmensa y profunda gratitud hacia nuestro Señor. Gratitud, mis hermanos. Lo que ha hecho el Señor, solo pensar la angustia y todo lo que empezó a vivir por amor al Padre a través de nosotros, debe alterar nuestra percepción de gratitud, debe producir gratitud. Miren, pensar en esta escena del Getsemaní, el Señor ahí con sus rodillas dobladas, con esta agonía, orando al Padre por la voluntad del Padre, no por la suya. Y todo por amor al Padre a través de nosotros, por amor a nosotros. Pasar lo que pasó, decidir recibir esa copa, esa ira, porque Él lo decidió. A Él no lo estaban obligando ahí a que estuviera en ese momento. A Él no lo estaban obligando a que se dejase arrestar. Él lo decidió voluntariamente. Entonces esto tiene que producir gratitud. Porque eso debíamos haberlo vivido nosotros, pero no fue así. El Señor lo vivió y lo pagó por nosotros. Saber que sobre Él se echaría todo mi pecado debe producir gratitud. Y el arresto solo fue una pequeña introducción de todo lo que yo debía pagar. Este arresto solamente fue el abrebocas, la introducción, la puerta a todos los vejámenes, a todos los vituperios, a todo el rechazo, a todo lo que el pecado puede demostrar, puede
manifestar en contra de la justicia y de la verdad. Tercero, gratitud, porque esta obra tan perfecta del Señor debe llevarnos a tomar una decisión, así como la que tomó el Señor de beber la copa de la ira, porque era la voluntad del Padre. ¿Qué decisiones usted y yo, mis hermanos, debemos tomar? Las cuales sabemos que es la voluntad de Dios. ¿Qué decisiones debemos tomar? ¿Sí? Pensemos en esto. El Hijo de Dios, el poderoso, el único Dios verdadero, decidió beber esta copa, decidió soportar esta humillación, este sufrimiento por amor a su Padre a través de nosotros. Entonces, si era Dios, se podía defender. Si era Dios, podía hacer miles de cosas, pero decidió no hacerlo. Es una decisión. Y Él nos la muestra acá. De la misma manera, también nosotros necesitamos decidir. Dios no nos llama a una vida pasiva, a una vida quieta, a una vida estática, a una vida completa y llena de decisiones, pero no decisiones como obras religiosas para ganarse el favor de Dios. Nadie se puede ganar el favor de Dios, sino decisiones como resultado de haber creído a un Dios precioso por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Decisiones que Dios en nuestra comunión con Él produce a través de nosotros, nos anima, nos impulsa a tomar, como Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. De la misma manera, la comunión con Dios me impulsa, me constriñe a tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones, mis hermanos, y ustedes saben qué decisiones deben tomar en relación con Dios al ver esta obra de nuestro Señor, al ver esta gratitud hacia nuestro Señor. Y realmente no es que sea tanto nuestra obra, es su obra a través de nosotros. Termino con Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo que veo a través de todo este arresto y de todo lo que sucede con nuestro Señor es precisamente lo que dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos, mis hermanos, a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo hace, a lo que el mundo decide. Permitamos al Señor renovarnos, transformarnos nosotros en una comunión con Él, para que comprobemos cuál sea esta voluntad. El Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, sabía cuál era la voluntad de su Padre y estaba dispuesto a pasarla y a vivirla. ¿Usted sabe cuál es la voluntad del Señor? ¿Usted sabe qué decisiones tomar? Porque esto es la voluntad del Señor. No lo posponga. Y aunque eso de pronto le cueste un poco de aflicción, un poco de sufrimiento, piense en el gozo puesto delante que hay. Piense en el gozo, piense en la victoria que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Y sopese, ¿qué pesa más? ¿La gloria de Dios, su honra, su adoración, lo que Él merece? ¿O mi sufrimiento, que yo no sufra, que yo no pase necesidad, que yo no pase? Si así es la voluntad de Dios, que estemos en este momento en necesidad, gloria a Dios, porque es su voluntad. Entonces, pensemos en esa voluntad, pensemos en lo que es agradable al Padre y vivámoslo, mis hermanos. Muchas gracias, les amo en el amor del Señor y realmente quisiera estar enfrente a ustedes, verles cara a cara, tomar un tintico con ustedes, abrazarlos, pero ya habrá tiempo después, si el Señor lo permite. Permítame terminar en oración y muchas gracias, mis hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es fiel y nos muestra, Señor, unos aspectos generales, Señor, muy por encima del resto de ti, Señor. ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Para qué lo permitiste? ¿Qué nos enseñas a través de ello, Señor? ¿Cómo vemos tu palabra, Señor, a través de esta escritura? Y lo más importante,
tu voluntad, Señor, obedecida, y tu voluntad, Señor, completamente obedecida y rendida por nuestro amado Jesucristo, nuestro amado Salvador. Aunque siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó tomando forma de siervo, de hombre, de esclavo. Y como un esclavo solamente pensaba en lo importante, en quién lo había enviado. Ayúdanos, Señor, a pensar en lo importante, quién nos ha enviado, quién es el que está en control, quién es el soberano, qué voluntad es la que debemos cumplir, si la nuestra o la tuya. Y no importa, Señor, si hay que padecer, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, porque así lo has permitido y así lo has querido. Pero sabemos que hay un gozo puesto delante, Señor, el cual es tu gloria, tu honra, tu exaltación. Ayúdanos a vivir en tu voluntad, sea cual sea la situación. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos.